¿Qué tal, chiques? Les saluda la psicóloga Rosa Luz Ramírez. Les brindo un afectuoso saludo en nombre de la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Oficina Central de Bienestar Universitario y el Servicio Psicopedagógico del Anexo 10. Estamos, en este caso, muy complacidos por poder desarrollar esta charla de potenciando nuestras habilidades socioemocionales, deseando pues que sea de gran ayuda para ustedes, ¿no? Y podamos repotenciar estas habilidades que son tan necesarias el día de hoy. Deseo que se encuentren bien de salud. Quien les saluda es la psicóloga Rosa Luz Ramírez, representante del Servicio Psicopedagógico en el Anexo 10. Deseo también, para los que de repente estén pasando por un delicado momento, ¿no?, su pronta recuperación. Es momento de poder estrechar lazos, ¿no?, con nuestros familiares, con nuestras amistades, con las personas que nos quieren, ¿no?, que sean nuestra fortaleza para poder desarrollar, para poder avanzar a través de este proceso. La justificación para poder desarrollar este taller, esta temática, es pues porque la educación emocional, ¿no?, se hace de necesidad relevante para poder hacer frente a esta afluencia de emociones, ¿no?, que se presenta en tiempos de crisis como el que estamos viviendo. Porque es importante reforzar nuestras habilidades socioemocionales. La UNICEF y el MINSA han realizado recientemente una investigación, ¿no?, donde se puede observar, ¿no?, que esta epidemia, esta emergencia sanitaria, ha provocado pues desmotivación, ¿no?, para poder realizar actividades que normalmente disfrutábamos, ¿cierto? Esto ha sido realizado a jóvenes universitarios, ¿no? Desmotivación para realizar actividades habituales, ¿no? La situación económica también, claro, afecta, ¿no?, a nuestras emociones, la ansiedad y la depresión. Un 46% ha sentido pues la necesidad de pedir ayuda, ¿no?, en relación a su bienestar físico y mental. Pese a lo anterior, ¿no?, solamente un 36%, o mejor dicho, un 36% pidió ayuda, ¿no? No pidió ayuda, perdón, frente a lo anterior. Entonces, es preocupante, ¿cierto? Es preocupante que este porcentaje, ¿no?, que solamente un 10% haya pedido el apoyo, ¿no? ¿Cuál es el efecto que pueden provocar estas emociones reforzadas, ¿no?, negativamente, ¿cierto?, en nosotros? Es hasta, esto afecta pues nuestro organismo, ¿cierto?, nuestras relaciones interpersonales, en nuestro cumplimiento de objetivos. Y esta es una realidad que todos, ¿no?, que todos somos parte, ¿no?, estamos viviendo. Este distanciamiento social ha generado pues un cambio de rutinas, ¿no?, que nos ha llevado a cambios de humor, ansiedad, irritabilidad, cambios de comportamiento, ¿no?, cambios en el rendimiento laboral y académico, ¿cierto? Todos somos parte de esta realidad. Y también es importante considerar que no solamente a ustedes les afecta, ¿no?, no solamente a nosotros, ¿cierto? También a nuestros padres, nuestros hermanos, ¿no?, tu familia, tus docentes se han visto embargados por esta situación. Por el trabajo en casa, ¿no?, la convivencia familiar, la adaptación a esta nueva convivencia, ¿no? Entonces es necesario pues volver nuestros ojos a la necesidad de poder desarrollar estas habilidades, ¿no?, que nos permitan superar, como indicamos, este proceso de adaptación. Y no podemos hablar de habilidades socioemocionales sin hablar pues de emociones. ¿Qué es la emoción? La emoción, pues, es un proceso psicológico, ¿no?, que nos prepara para poder adaptarnos, ¿no?, y responder al entorno. Pero principalmente, su función es adaptativa, ¿no? Por eso es que estamos luchando, las emociones las tenemos en este momento, o en algún momento que hemos estado pasando, tan en un nivel tan alto, ¿cierto? Hemos tenido una afluencia de emociones, nos hemos sentido embargados por esas emociones.
Es porque están luchando para poder ayudarnos a adaptarnos a esta nueva situación. El enfoque de cómo se desarrolla, ¿no? Cómo es el proceso, el desarrollo de una emoción es multidisciplinario, ¿cierto? La psicología, ¿no? La medicina, la neuropsicología nos explican este proceso. Y es la psicología cognitiva que pues nos va a decir, ¿no? Que la mera percepción de un evento no es suficiente para producir una emoción. Es tu evaluación personal, ¿no? ¿Cuál es tu percepción, ¿no? La que va a afectar, ¿cierto? Que la situación en sí. Entonces, es trabajar este pensamiento que está reforzando esta emoción, lo que te va a ayudar a poder hacerle frente a esa situación. Entonces, ya habiendo puntualizado en este punto, ¿no? Podemos desarrollar pues el tema, ¿no? De qué son las habilidades socioemocionales. Las habilidades socioemocionales, ¿no? Según la OMS, nos indica pues que son un conjunto de conductas aprendidas. No es algo genético, ¿no? No es que de repente si en tu crianza tus padres no te también, ¿no? No te formaron o no fueron un ejemplo para ti a desarrollar para estas habilidades, tú no puedas trabajar el día de hoy. Todo depende de tu toma de decisión, ¿no? De tu voluntad para poder hacerlo, de tu perseverancia, de tu autodisciplina. Entonces sí puedes desarrollar las habilidades socioemocionales, ¿no? Que tú desees. Estas herramientas, ¿no? Según pues, los autores, nos permiten, primero, entender y regular nuestras emociones, comprender las de los demás, ¿no? Establecer y desarrollar relaciones positivas, ¿no? Y definir y alcanzar, pues, metas personales. Entonces, hay, ¿no? Una relación directa. Primero, me comprendo, reconozco mis emociones, las regulo, ¿no? Y luego puedo comprender a los demás. Comprender por qué se portan, ¿no? Por qué se conducen de tal o cual manera. Y desarrollar, establecer relaciones interpersonales más positivas, más duraderas, ¿no? Y poder alcanzar las metas propuestas. Entonces, es muy importante tener en cuenta, ¿no? Esta relación directa que hay, ¿no? En esta capacidad. Muy bien. Entonces vamos a hablar en primera instancia de la conciencia y la regulación emocional. Ser consciente de tus emociones. Yo te quiero preguntar, quiero que tú te preguntes, ¿no? Que reconozcas en qué proceso estás del reconocimiento emocional. ¿Se te dificulta algunas veces, ¿no? Reconocer tus emociones? ¿Te ha pasado que quizás no sabes por qué te sientes de esta u otra manera? No sabes por qué, a raíz de qué? O de repente ya estás pudiendo desarrollar esta habilidad, ¿no? O te es fácil darte cuenta, ¿no? ¿Por qué te sientes así? ¿En qué proceso estás viviendo? ¿Por qué te sientes así? Te puedes entender, ¿no? Esto es muy importante, el tema de poder reconocer de repente nuestras falencias, ¿no? Ciertos límites para poder ayudarnos a hacer el cambio. Bien, entonces, como decíamos hace un momento, ¿no? Hay una relación directa entre el pensamiento, la emoción y la conducta. Es importante reconocer que muchas de las emociones, ¿no? O en cierto momento, porque no todas, necesitan ser reguladas. Bien, el conocimiento emocional, pues, es el primer pilar de la inteligencia emocional, ¿no? El segundo es la regulación emocional. No basta, como decimos, de entender tus emociones, de saber, ¿no? qué tipo de emociones sueles sentir ante cierta situación, sino también aprender a regularlas, ¿no? Tener también autonomía de ellas. ¿Bien? Regular las emociones, regular la impulsividad, regular la ira, ¿no? Regular el estrés, la ansiedad, la tristeza, ¿no? Existen diversas técnicas que nos van a ayudar a regular emociones, ¿no? Como la que nos brinda pues la psicología cognitiva, que la estamos mencionando, ¿no? Con la gestión de pensamientos.
de tal manera que no refuerces esas emociones que son naturales, ¿no? Ya que esto pues nos va a llevar a desarrollar conductas emocionales, ¿no? O a somatizar. Cuando no regulamos emociones, vamos a actuar impulsivamente, sin filtro, y luego desarrollaremos conductas de las que nos arrepentimos luego, ¿no? O nos desconocemos. Y es que hemos actuado llevados por la emoción, ¿no? Otra técnica que nos ayuda a autorregularnos, que está respaldada también por la neuropsicología, es la respiración, ¿no? Que a veces lo realizamos de una manera tan automática. Y muchos de ustedes seguro que ya lo utilizan, ¿no? Antes, esta respiración consciente, ¿no? Antes de ingresar a aquella presentación para dar aquel examen, ¿no? Antes de hablar con aquella persona que nos cuesta trabajo sobrellevar, ¿no? Y pues la regulación emocional es una forma también saludable, ¿no? De manejar nuestras emociones y no incurrir, ¿no? En conductas como el tomar, ¿no? El fumar, que de alguna manera las personas que lo hacen dicen, es que de esa manera yo me desestreso, ¿cierto? Me desahogo, ¿no? Pero es una forma, sabemos que no es saludable, no es adaptativa, ¿no? Bueno, no es más que nada saludable, ¿no? Y eso es lo preocupante, ¿cierto? El desarrollo de adicciones, el consumo de pornografía, el consumo de drogas, ¿no? Es también, sabemos, lo que lo que desarrolla esta conducta, ¿no? Lo llegan a realizar porque quieren escapar de la situación, quieren escapar de sus emociones, ¿no? Entonces, por ello es importante ejercitarnos, ¿no? En desarrollar estrategias que nos puedan ayudar, ¿no? A regularnos emocionalmente. Muy bien, y el día de hoy, chicos, quiero compartirles 5 habilidades, ¿no? Que podemos potenciar en estos tiempos, ¿no? En tiempos de pandemias, en tiempos de crisis. Entonces, iniciamos por la escucha activa. Yo quiero de este punto que tú te pongas a recordar aquel momento que tú compartiste con alguna persona algo, ¿cierto? Que de repente para ti fue muy delicado, muy importante, y sentiste que esa persona no conectaba contigo, ¿no? O se perdía, ¿no? O estaba mirando a otro lado, de repente sí seguía la ilación, pero se perdía, ¿no? Y te respondía de repente otra cosa incluso. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado eso, no? Que has sentido, no te has sentido comprendido. ¿Cómo te has sentido aquella vez? Yo quiero que recuerdes cómo te sentiste, ¿no? Y eso pasa no solamente con las amistades, ¿no? Pasa con los padres, pasa con los hermanos, pasa con los docentes, ¿cierto? Entonces es importante, pues, traer conciencia de eso, tener conciencia de eso, concientizarnos, sensibilizarnos, y por eso reconocer la importancia de desarrollar esta habilidad en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? El desarrollar esta escucha activa nos va a permitir, pues, primero conseguir mayor información, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú te estás comunicando con alguien? Estás pensando qué responderle, o de repente estás prejuzgando ya, ¿no? Ah, sí, seguro que me va a decir esto, ya lo conozco, ¿no? O ya sé más o menos por dónde va. Ya tú estás haciendo un prejuicio de algo y no estás atendiendo, ¿no? O si no, o si el manifiesto que hizo esa persona no va de acuerdo con lo que tú piensas, sientes esa necesidad de cortarle y decirle, no, estás equivocado, no, ¿cierto? Y no te permites escuchar. Tienes que tener esa intención de poder escuchar a esta persona, ¿no? Y poder entender por qué se manifiesta de esta manera. También nos va a permitir, pues, el desarrollar esta habilidad, profundizar en otros puntos de vista. Este pensamiento flexible, de poder tener apertura a otros puntos de vista, ya que al disponernos a escuchar, sin estar pensando qué tenemos que responder, sin haber entendido exactamente qué es lo que le está afectando a aquella persona, cómo lo vive, cómo lo siente, cómo es que evalúa esa situación.
Y por más que hayamos escuchado anteriormente este manifiesto, ¿no? Cada persona es diferente, es un mundo de emociones, ¿no? También, ¿por qué no, no? Es un mundo de esquemas de pensamiento. Debemos procurar, pues, que la persona con la cual nos estamos comunicando se siente escuchado, comprendido, ¿no? Y libre para expresarse. Ojo, que el hecho de que se sienta comprendido no quiere decir que tú estés de acuerdo con esa persona, ¿no? Yo te comprendo, ¿cierto? Pero tengo esta manera de ver la situación, ¿no? O yo creo esto, que también tienes derecho, así como esa persona también tiene derecho a manifestarse, a expresar lo que piensa. Bien, y claro, y por consiguiente, pues esta habilidad nos va a permitir desarrollar un trabajo coordinado con tu equipo de trabajo, tu equipo de estudio, profundizar en otros puntos de vista, te permite despojarte, ¿no? Como decimos, de prejuicios, eh, para poder entender cómo está viviendo esa situación, ¿no? La otra persona. Entonces, trabajemos en estas habilidades personales, ¿no? Para poder desarrollar también un buen trabajo. Es importante que despejes tu mente al escuchar a alguien, ¿no? Para que puedas verdaderamente entenderlo. Por eso hablamos, pues, de conciencia plena, ¿no? En este caso, no podemos hacer dos cosas a la vez. No puedes estar escuchando y pensando qué le vas a responder. Primero escuchas, luego recién elaboras cuál será tu respuesta, ¿no? Podemos también ayudarnos con la retroalimentación, esa pregunta, ¿no? Lo que tú me estás diciendo es esto, ¿cierto? Y también permitimos, en este caso, que la persona se escuche, ¿no? Con la pregunta que tú vas a retroalimentar, esa retroalimentación, ¿no? Tú me estás diciendo, ¿cierto? O tú me estás pidiendo, tú me quieres decir, ¿no? Entonces, damos también tiempo a esta autorregulación de emociones. Entonces, hay también una conexión directa aquí, la escucha activa, ¿no? Para poder manejar y regular las emociones. ¿Es lo que tú entendiste? ¿No? Entonces vamos a poder aclarar, también ayudarnos en ese sentido. La segunda habilidad, estimados y estimadas alumnos y alumnas, es pues la empatía, ¿no? La empatía activa. Cuando apreciamos las motivaciones, los miedos, los puntos fuertes, ¿no? Y la debilidad de los demás, podemos actuar en conjunto para resolucionar los problemas complejos que nos afectan a todos. La empatía tiene dos componentes, un componente cognitivo y un componente emocional. El componente cognitivo nos va a permitir entender, ¿no? La experiencia interna, comprender, ¿no? De nuestro interlocutor, ¿no? Darnos cuenta cómo es su perspectiva en la situación que está viviendo. Y el componente emocional nos permite unirnos a su experiencia, ¿no? A sus sentimientos. Nos unimos a su sentir, ¿no? ¿Qué es lo que está experimentando internamente? No con nuestros recursos, no con tu enfoque, ¿no? Sino como él o ella percibe la situación. Solo cuando nos ponemos en el lugar de nuestro compañero o compañera, cuando aprendemos a ver el mundo a través de sus ojos, vamos a ser capaces de dar una respuesta adecuada, ¿no? Y conectar con él. La empatía también implica necesidad de acción. No es suficiente ponernos en el lugar del otro, sino tenemos que actuar ante esto que nos despierta empatía. Además, la empatía no solo debemos ponerla en práctica con nuestros familiares, ¿no? Nuestras amistades, también con nuestros compañeros de trabajo, claro está, ¿no? Personas que incluso no conocemos, ¿no? Para poder desarrollar esta práctica que es tan importante, ¿no? Para poder desarrollar esta habilidad. Y es fácil, pues, empatizar con aquella persona, ¿no? Con aquel compañero, con aquel jefe, con quien tenemos una buena relación, ¿no? Con aquellas personas que tienen una conducta amable, ¿no? Pero debemos ejercitarlo justamente con aquellas personas que tienen, pues, ¿no? Una conducta conflictiva, controversial, ¿no? Que no tienen quizás una buena actitud, ¿no? Ese es el reto. Entonces tenemos que tratar de entender cómo vive esa persona esa situación. Aunque no se esté expresando de manera adecuada, ¿no? Eso no quiere decir que justifiquemos su actitud.
pero, o que estemos de acuerdo con él, ¿no? Pero empatizar también nos va a permitir regular nuestras emociones y evaluar la mejor opción para poder llegar a una solución, ¿no? O a consensuar. ¿Bien? Muy bien. Y esta habilidad, a ver, chicos y chicas, esta habilidad que nos permite expresar nuestras necesidades, ¿no? ¿Qué más? Esta habilidad, a ver, nos permite autoafirmar nuestros propios derechos sin dejarnos manipular y sin manipular a los demás, ¿no? Y es pues la expresión de una sana autoestima. ¿Qué habilidad podrá ser, no? Claro, la asertividad, ¿no? Cuando hablamos de asertividad tenemos que hablar definitivamente de los estilos de comunicación. Tenemos tres estilos, ¿no? El estilo de comunicación agresivo, asertivo y el estilo pasivo. El estilo de comunicación agresivo, ¿no? La persona que defiende sus derechos sin considerar los de los demás. No es que no tenga razón en su pedido, sí tiene razón, ¿no? Sino que la manera de comunicarse no es la adecuada, ¿cierto? Y ese enojo hace pues desbocado, ¿no? Ese actuar sin filtro hace que muchas veces se pierda, ¿no? Su pedido, no se considere, ¿no? Porque vamos a la conducta inadecuada. El estilo asertivo, donde expresamos nuestro punto de vista con el manejo adecuado de emociones, sin perdernos en el camino, ¿no? No reprimimos, manifestamos, pero sin ofender y sin necesidad de herir a otra persona. El estilo pasivo, ¿no? Aquella persona que no expresa sus opiniones y realiza actividades que no quiere hacer. Cuando reprimimos, pues, somatizamos, ¿no? Nos hacemos daño también a las demás personas, porque de alguna manera reforzamos ciertas conductas, ¿no? O sea, no decirle nada a alguien que de repente está siendo agresivo contigo, ¿no? Hace que esa persona tenga la idea equivocada que su conducta está bien, ¿no? Entonces, es por eso importante que siempre manifestemos nuestras necesidades, siempre comuniquemos, no tiremos la toalla, no, pero ya sé que esa persona nunca hace caso, ¿cierto? Pero se tiene que respetar nuestros derechos, pero tenemos que aprender a comunicar de manera asertiva. Y si de repente esa persona no está teniendo flexibilidad de pensamiento y no entiende nuestra posición, y esto afecta nuestros derechos, nuestras necesidades, recurramos a otras personas para que podamos juntos, ¿no? Ayudar a concientizar a esa persona, o esa persona de repente directamente pueda hacer esta concientización, ¿no? A esa persona, llámese compañero, llámese familia, llámese pareja, ¿no? Llámese docente, ¿no? Entonces es importante ese trabajo para poder ayudarnos. Algunas técnicas también para manejar esta comunicación asertiva, ¿no? La pregunta asertiva que decíamos hace un momento, ¿no? Esta retroalimentación. ¿Por qué te parece mal, no? Realmente no lo entiendo, debe haber otras razones, ¿no? Otro inconveniente. ¿Qué otro inconveniente le encuentras, no? ¿Qué es lo que te disgusta? ¿No? Para poder entender, ¿no? Y como decíamos, de paso, trabajar también internamente esta regulación emocional. Bien, otra técnica es pues, perdón, es la técnica del sándwich, ¿no? Primero comenzamos con un elogio. Esto lo vamos a usar siempre, mayormente para poder comunicarnos con personas que son un poquito cerradas a, a las críticas, ¿no? Un poco flexibles, pero para practicarlo, practiquémoslo con todos, ¿no? Entonces, iniciamos siempre con un elogio, ¿no? Mira, me parece eres una persona muy responsable, ¿no? Pero claro, seamos sinceros, ¿no? Porque siempre hay algo que reconocer. Por más que, yo quiero que pienses en este momento aquella persona que como que es todo conflictiva, pero algo debe tener también algunas habilidades, ¿no? Que reconocer. Entonces es importante poder reconocer esto, darnos el tiempo también de conocer a esta persona en ese sentido, ¿no? Para tener esta herramienta, ¿no? Entonces, mira, yo sé que tú eres muy responsable, eres muy puntual, eres muy proactiva, ¿no? Pero en este momento yo no puedo desarrollar esta actividad porque tengo actividades con la más también personales, no sé si es un fin de semana quizás, o es pasada hora de la noche, ¿no? Entonces yo le pediría por favor, ¿no? Que pueda usted considerar ese tiempo también, ¿no?
Y por qué no, también expresar cómo nos sentimos, ¿no? Yo en realidad me siento muy embargado, ¿no? Esto me genera mucho estrés, ¿no? El tener que desarrollar actividades fuera de hora, ¿no? o sin previa comunicación, ¿no? Para poder programar, ¿no? Entonces yo te agradecería que por favor tuvieras en cuenta, ¿no? Esta programación para poder desarrollar las actividades, ¿no? De manera organizada, ¿no? Y agradecemos, pues, ¿no? Que lo pueda desarrollar, realizar, tomar en cuenta nuestro pedido. ¿Te das cuenta? Comenzamos con un colchoncito, ¿cierto? Luego va tu pedido, no reprimes, ¿no? Das tu pedido, ¿cierto? Y terminas con ese agradecimiento. ¿Bien? Muy bien. A ver, entonces continuemos. Y tenemos también algunos consejos para comunicarnos, ¿no? No critiquemos a la persona, no digamos tú eres desobediente, impuntual, desorganizado, ¿no? Vamos a la petición o vamos a pedir que queremos de repente que se genere el cambio, ¿no? Me gustaría que por favor puedas conectarte a tal hora, ¿no? De manera puntual. ¿Qué necesidad tenemos de utilizar adjetivos? Lo más rápido, pero no es efectivo en este caso, ¿no? A veces uno dice, no, pero si yo le digo eso, le voy a hacer un llamado de conciencia. Sí, pero también vas a resentir, ¿no? Vas a hacer que no se sienta, se ponga a la defensiva. Bien. Intenta no utilizar estas palabras, no siempre eres así, nunca me haces caso, nada de lo que haces está bien, no todo lo malinterpretas, porque no siempre es así, no generalicemos. Vamos a ir a la situación, ¿bien? Porque esa es nuestro requerimiento, no todo, ¿cierto? No siempre pasa eso. Puntualmente, ¿en qué casos tú quieres que por favor no se tome en consideración lo que necesitas, ¿no? Bien, y vamos a enfocarnos en nuestro, perdón, en nuestro pedido. Muy bien. Continuemos entonces con la cuarta habilidad, que es la resolución de conflictos. Los conflictos son parte de la vida, son una gran fuente de aprendizaje y lo saludable es aprender a manejar. A veces quisiéramos que no tener conflictos en la vida, ¿no? O no encontrarnos con personas conflictivas. ¿Qué tan probable va a ser esto? Poco probable, ¿no? Por decir que es poco improbable, ¿no? Entonces siempre vamos a ver eso, es la realidad, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en nuestras herramientas, en nuestras formas de afrontar los conflictos. Y aquí quisiera pues diferenciar entre problema y conflicto. Un conflicto no es un problema, ¿bien? ¿Qué es un problema? Es una situación que se te presenta de manera imprevista, ¿no? De manera personal. Vas en la calle, se te mandó tu bicicleta, tienes que ver la forma de arreglarlo, buscar la solución, ¿cierto? Pero el conflicto es la situación donde los intereses de dos o más personas están en contradicción o se sobreponen. Entonces, acá es importante diferenciar, ¿no? Estás en casa, hay una sola computadora y tu hermano y tú quieren usar, ¿no? Ambos tienen razón en su solicitud, ¿cierto? Ambos tienen su justificación, ¿no? Pero la situación es esa. Entonces, ese es un conflicto. Entonces, tienen que ver la manera de poder llegar a una solución, ¿no? O de consensuar para ayudarse en esta situación. Bien, claro, de repente la forma más fácil es decir, yo soy el hermano mayor, ¿no? Yo soy el que da acá, ¿no? No sé, ¿cierto? Muchas cosas que utilizamos en el camino un poquito como para poder imponernos. Entonces, es importante desarrollar estas estrategias, ¿no? Para actuar de manera emocionalmente inteligente. Bien. Hay estilos, ¿no? Hay formas de enfrentar un conflicto, ¿no? Según esta teoría, este modelo de Thomas y Ralph, ¿no? Tenemos 5 formas de afrontar un conflicto, ¿no? El estilo competitivo, colaborativo, complaciente, evasivo y comprometido o la negociación. El estilo competitivo, ¿no? Aquella persona que quiere sí o sí, ¿no? Ganar la situación, ¿no? Quiere pues que su pedido sea tomado en consideración. Acá hay una relación muy baja, ¿no? No importa mucho la relación con la persona con la que estás tratando, sí te importa que tu posición sea considerada. Bien, tenemos el estilo complaciente, que es todo lo contrario. Acá la persona va a tratar, ¿no? De repente, no
no manifestar, ¿no? Su posición o no ser, o considerar en todo caso la posición de otra persona, ¿no? Ceder, ¿cierto? Normalmente esto lo utilizamos, ¿no? Personas pues que tienen mucha, eh, tienen mucha bondad, ¿no? Eh, pero también lo podemos usar cuando para ti el resultado, ¿no? No es importante, ¿no? Y sí para otra persona. Y para ti no tiene importancia ese resultado, ¿no? Aunque tú consideres que, bueno, debería hacerse de tal modo, pero al final no te complicas con eso, ¿no? O sea, o no te afecta. No es para ti un problema, ¿no? Entonces, podemos ceder en este caso, ¿no? Para evitar mayor conflicto. Bien. Tenemos el estilo evasivo, donde vas a tratar de no tocar el tema, de no trabajar ese conflicto, de no gestionarlo, ¿cierto? De repente vas a dejarlo en manos de otra persona que lo desarrolle, ¿no? Dejar que otra persona lidere, ¿no? Ese conflicto. O simplemente no tocarlo en ese momento y de repente más adelante, ¿no? Este estilo lo podemos usar si a veces cuando este relegar la gestión de este conflicto no te provoca ningún problema, ¿cierto? O como también la persona que está, con la que estás teniendo esta comunicación, una persona agresiva, tiene que ser agresivas, entonces, ¿para qué exponer? Si necesitas, tienes razón en tu manifiesto, en tu solicitud, pero recuerda que tú eres dueño de tus emociones, pero no la de los demás. Ese es tu límite. Bien, entonces es importante tener esto en consideración cuando vamos a afrontar un conflicto. Bien. Tenemos también pues el estilo colaborativo, ¿no? Acá no va a buscar a esta persona, no vamos a buscar ceder ni vamos a buscar pues ganar, de todos modos, sino vamos a unirnos con la persona para poder buscar la solución, ¿no? Cooperar es ayudarse, ¿cierto? A poder superar. Y el estilo comprometido o el estilo de negociación, en la que vamos a ir a a generar esta resolución de conflicto con la mentalidad de que no vamos a ganar en un 100% en lo que queremos, ¿cierto? Vamos de repente que ceder en algunas cosas, no ser flexibles ante ello, y ganar en otras, ¿no? Porque lo que se quiere es esto, ¿no? Llegar a un consenso, ¿cierto? Pensamos que así como esa persona tiene derecho en ciertos puntos, nosotros también, ¿no? Y a veces hay que ceder en algunos para poder llegar, ¿no? A un consenso. Se trabaja esto cuando ambas partes son personas comprometidas, no son personas que respetan los acuerdos, ¿no? Y tienen mentalidad flexible. No, la idea es que ambos se comprometan en cumplir con lo acordado, ¿cierto? Vamos a trabajar mucho entonces esta flexibilidad de pensamiento. Y bueno, el hecho que ustedes conozcan o reconozcan, chicos, chicas, estos 5 estilos de afrontamiento de un conflicto, es porque va a ser muy importante, ¿no? Para saber cuál vas a utilizar la siguiente vez de acuerdo al resultado que tú quieres obtener. ¿Bien? Muy bien. Y la última habilidad entonces es pues la compasión, ¿no? Que aunque es muy necesaria, ¿no? Está un poco mal vista, ¿no? La compasión, la pena, la autocompasión, signo de debilidad, ¿no? Y que, muy por el contrario, es una herramienta básica para nuestro equilibrio emocional. ¿Qué diferencia hay de la compasión con la empatía? La compasión requiere de empatía para poder conectar, ¿no? Sentir, ¿cierto? Pero la compasión es un paso mucho más allá. Me va a permitir ir a la acción, ¿no? Es lo que hace que las personas vayan de tocar en puerta a pedir colaboración para una persona necesitada. Es lo que hace que las personas, aún teniendo poco, ¿no? Den de lo poco que tienen para poder ayudar. Necesitamos reforzar también esta habilidad en los tiempos actuales, ¿no? ¿Y qué diferencia hay de la autocompasión con la autoestima? La autocompasión es esta capacidad que me permite reconocer mis fortalezas, mis debilidades, ¿no? Aceptarme como soy y de ahí hacer el cambio si requiero hacerlo, ¿no? Pero la autocompasión es ese abrazo personal que yo me voy a hacer cuando fallé en algo.
¿no? Entender que es parte del aprendizaje, no tener miedo al error, porque a veces tenemos un pavor a equivocarnos. Y esto más bien nos permite aprender, de la experiencia de los errores se aprende. Entonces, no, si nos equivocamos, ¿cierto? Nada ganamos con sentirnos culpables. Es natural también en este proceso de duelo que nosotros desarrollamos cuando una expectativa no se ha realizado, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que necesitamos reconocernos como seres humanos, ¿no? Darnos ese abrazo personal, tener esa flexibilidad, ¿no? Y luego ya evaluar, ¿cierto? Evaluar cómo hacer para poder ayudarnos, ¿no? Pero necesitamos llorar también para liberarnos también de esa tristeza que a veces provoca, ¿no? El habernos equivocado, comprendernos y avanzar. Bien, entonces es por eso que es tan importante desarrollar esta habilidad personal, ¿no? Y también con los demás, ¿no? Para poder afrontar estos procesos, ¿no? Actuales que estamos viviendo, ¿no? Como son las crisis. Muy bien, esperamos entonces haber contribuido con esta charla, estimados estudiantes, ¿no? A despertar esta necesidad, ¿no? En ustedes de poder reforzar sus estrategias. Les invito a solicitar su atención personalizada y acompañarnos en los siguientes talleres online y offline del Servicio Psicopedagógico del Anexo 10. Que tengan pues todos ustedes un buen día.